Buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos nuestra última charla de este ciclo en línea sobre recomendaciones para la rehabilitación y cuidados de personas post-COVID que hemos realizado desde Hospital Digital en colaboración con el Departamento de Rehabilitación y Discapacidad del Ministerio de Salud. Mi nombre es Eva Guzmán y hoy hablaremos sobre qué es y cómo abordar el cansancio mental. Esto, por supuesto, en el contexto de la rehabilitación de las personas luego de cuadros severos de COVID-19 o con COVID prolongado. Durante todo este ciclo hemos revisado las diferentes secuelas que puede dejar esta enfermedad, principalmente en pacientes que han sido hospitalizados o que han pasado por cuadros intensivos, secuelas físicas, funcionales, psicológicas, y hoy queremos averiguar qué pasa con la mente, su capacidad de trabajo, de qué manera se ve afectada y cómo podemos recuperar su rendimiento habitual. Para eso, hoy nos acompaña Cristian Salas, neuropsicólogo y director de la Unidad de Neuropsicología Clínica de la Universidad Diego Portales, a quien desde ya le agradecemos por estar con nosotros esta tarde. Antes de darle el pase y de su exposición, les recuerdo que el chat ya está disponible para que envíen sus preguntas y comentarios a Cristian, de manera que las pueda responder al final de su presentación. Buenas tardes, Cristian. Hola Eva, mucho gusto, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Primero que todo, gracias por la invitación eh, al Ministerio y sobre todo al Departamento de Rehabilitación, que decidió además incorporar este tema, que es un tema poco conversado y bastante prevalente. Eso significa bastante común entre las personas que han sufrido COVID. Entonces, hoy día voy a tratar un poco de compartir con ustedes lo que se sabe respecto al cansancio mental o la fatiga mental, porque ese es un concepto más técnico que se ha usado también para otro tipo de patologías que tienen también a la fatiga o el cansancio mental como secuela. Les cuento brevemente, yo trabajo en la Universidad Diego Portales. Ahí nosotros tenemos una unidad que se especializa en los problemas cognitivos, conductuales que tienen personas que sufren alguna alteración en el cerebro. Y nosotros tenemos una especial preocupación por la difusión de información al respecto para generar intervenciones o informar a la comunidad. Y la fatiga o el cansancio mental es un problema que, si bien ahora estamos familiarizándonos con él a propósito del COVID, es un problema que ha existido hace ya mucho tiempo en muchas patologías neurológicas. Les voy a contar brevemente un poquito de eso porque, si bien no tiene que ver con el COVID, es de donde hemos hecho muchos aprendizajes que podemos utilizar para abordar el COVID. Lo primero que me gustaría es que vean este cuestionario que tenemos acá. Este es un cuestionario de fatiga, ¿ya? Nosotros sabemos que la fatiga es uno de los síntomas en el COVID prolongado, tanto en personas incluso que a veces tienen COVID no grave, que no requiere hospitalización, o aquellos que salen de hospitalizaciones por cuadros graves, ¿ya? Y en general, la fatiga, ustedes pueden ver que las personas pueden experimentarla de muchas maneras, como una falta de energía durante el día, ¿cierto? Si ustedes tuvieran que ponerle puntos de 1 a 7, donde 1 y 0 es raramente un problema, ¿cierto? 2 y 3 ocasionalmente o frecuente, o 4 y 5 un problema frecuente, o 6 a 7 un problema la mayor parte del tiempo. Entonces ustedes podrían incluso evaluar si acaso sufren o tienen a alguien que sufra de fatiga a propósito de COVID, ¿cierto? Respecto a qué tan difícil es mantener la energía durante el día, qué tan difícil es participar de actividades porque produce fatiga, qué tan difícil es estar despierto o sentirse despierto durante el día, qué tan difícil es completar una tarea si se siente cansado, qué tan difícil es estar alerta durante algunas actividades, qué tan difícil es alcanzar un nivel de energía óptimo cuando uno se despierta, o qué tan difícil es estar fuera de la cama todo el día, o sentirte alerta cuando no estás involucrado en algo, o atender a algo y concentrarte cuando te sientes somnoliento, o poder llevar a cabo un día cotidiano sin tener que tomarse una siesta, ¿ya? Si ustedes responden a eso,
y tienen problemas de fatiga, ustedes deberían, por ejemplo, presentar que varios de estas dificultades específicas las experimenta como un problema frecuente, ¿ya? Ahora, el problema de la fatiga es importante y ha sido importante en muchos otros cuadros de salud y cuadros neurológicos porque es bastante invisible, ¿ya? Eh, Se confunde con el cansancio común y corriente, pero las personas que experimentan fatiga y fatiga crónica, esto significa que básicamente tienen una fatiga que es difícil de recuperar, que es difícil de manejar y que interfiere en el día a día, ¿cierto? Refieren un sinnúmero de consecuencias directas y secundarias, ¿cierto? Este, de hecho, es un árbol de palabras que crearon personas que experimentaban fatiga, pero por otras razones, porque tenían lesiones cerebrales, ¿ya? Vamos a ver más adelante que uno de los mecanismos de la fatiga en COVID tiene que ver con algunos mecanismos de compromiso cerebral también. Esa es la evidencia que hemos estado acumulando. Pero las personas que sienten fatiga por otras razones, ¿cierto?, experimentan no solo problemas relacionados al cansancio, sino también sentirse incomprendido, problemas de autoestima, dificultad también, por ejemplo, de frustración, ¿cierto?, no poder realizar algo que parecía tan sencillo antes. Y que muchas veces los demás no lo comprenden, ¿ah? Entonces ese es un gran tema. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, y que eso tiene que ver con visibilizar la fatiga crónica, es el tema de la fatiga normal versus la fatiga crónica o patológica. Ya la fatiga normal es la fatiga que tenemos cualquiera de nosotros, después de un día de trabajo muy pesado, después de, ¿cierto?, un día donde hemos tenido que estar mucho concentrados, muy activos, experimentamos la fatiga, experimentamos cansancio, pero es un cansancio que tiene que ver, es proporcional a la demanda de la actividad, ¿cierto? O sea, si yo hago algo muy demandante, me canso más. Ajá. Y por otro lado, yo me puedo recuperar de eso, ¿cierto? Yo puedo dormir, puedo tomar una siesta, o al otro día estoy de nuevo con mi energía repleta. Esa es la fatiga normal. Pero la fatiga crónica, o que a veces se la ha llamado también patológica, tiene que ver con que las personas experimentan algo distinto en este cansancio, algo que tiene más intensidad, dura más, ¿cierto? El descanso no necesariamente lo recupera y a veces las personas pueden necesitar horas o a veces varios días de recuperarse de una actividad que sienten como extenuante. Eh, y en otras poblaciones puede persistir por meses después de que la patología ocurra, ¿ya? Y afecta profundamente el funcionamiento de las personas. Entonces, esa es la primera distinción, el cansancio normal o la fatiga normal versus patológica. Yo sé que hoy día vamos a hablar de fatiga mental y cansancio mental, pero es importante que entiendan esto porque hay distintos tipos de cansancio y fatiga. Uno de esos es el mental. Y a eso voy, ¿cierto? Lo que sabemos de la fatiga, que se ha venido estudiando por, hasta donde yo sé, al menos unos 40 años, es que pueden haber distintos tipos. Y esto es importante porque ustedes pueden experimentar fatiga de distinta naturaleza después de COVID, ¿cierto? Pueden experimentar fatigas cognitivas o mentales, y eso tiene que ver con que sienten su cerebro y su cabeza, su mente, la sienten con menos potencia, más enlentecida, ¿cierto? Menos clara. Ajá. Las personas que describen la fatiga mental describen una suerte de neblina a veces que les dificulta pensar con claridad, con rapidez y que se agotan fácilmente. Está la fatiga física, que se experimenta más bien muscular o corporalmente, donde las personas sienten que su cuerpo tiene menos fuerza, ¿cierto? O que tiene menos energía o que se desgasta más rápidamente. Y otra fatiga menos conocida es la fatiga emocional, que tiene que ver con cómo la experiencia de emociones genera sensaciones de cansancio, ¿ya? Eso está menos descrito en el COVID, pero también es un tipo de fatiga que existe en otros cuadros. Ahora, específicamente respecto al COVID, lo que hay que saber es que la fatiga es una fatiga que se conoce como postviral, que eso significa que está asociado a los efectos que tiene el virus del COVID en el organismo, ¿ya? Especialmente vamos a ver en el sistema nervioso central, ¿cierto? El cerebro, y también en el sistema periférico, que tiene que ver con los músculos del cuerpo. También sabemos, eso sí, que la fatiga en COVID no solo tiene que ver con el virus, sino especialmente con las personas que tienen alteraciones importantes
funcionales debido a hospitalización en el COVID grave, ¿cierto? Que han pasado por UCI, que han tenido que ser intubadas, por ejemplo, conectadas a respirador, ¿ya? Donde antes del COVID incluso nosotros sabíamos de que cualquier persona que caía en una UCI por determinado tiempo y que estaba conectada a un ventilador por más de 2 semanas, presentaba estas dificultades por semanas y meses después. Eso ya lo sabíamos desde antes. Entonces ahora tenemos consecuencias directas, como el virus que se mete al sistema nervioso, y también indirectas del tratamiento, ¿ya? La fatiga puede ser consecuencia de ambos factores. Las personas experimentan una disminución en el rendimiento físico y mental, y lo que dicen expertos de otros países es que en algunos casos esto se disipa en las primeras semanas, en la mayoría de los casos de hecho, sobre todo cuando son COVID no graves, pero que en algunos casos persiste por semanas o meses, ¿ya? Y vamos a hablar un poco más de esos casos donde esté un problema que persiste. Simplemente de curiosidad para que ustedes sepan, COVID no es o sea, hemos pasado por varios virus. Lo que pasa es que el COVID de ahora ha sido extremadamente global, y otros virus han sido geográficamente, se han quedado en sus lugares más. Pero se los comento porque sabemos de que otros virus famosos también han generado fatiga y fatiga crónica como una consecuencia, ¿cierto? El SARS-CoV-1, el 2003, también se encontró que más de la mitad de las personas que lo sufrían reportaban problemas de fatiga. La influencia H1N1 también tiene un porcentaje importante. Incluso otros virus más raros y exóticos y peligrosos como el ébola, por ejemplo, también presentan este síntoma. Entonces parece que los virus le hacen algo a nuestro sistema nervioso que genera este problema de la fatiga. ¿Qué es lo que le hacen? Muy rápidamente, no me voy a meter en la complejidad de acá de lo que sabemos hasta hoy día, pero en general sabemos que generan una inflamación del sistema nervioso, sabemos de que pueden dañar las neuronas, que son estas pequeñas células que transmiten la información, ¿cierto? ¿Y por qué eso es importante? Porque si se daña esa transmisión, el cerebro se pone más lento, el cerebro, ¿cierto?, tiene menos potencia. Ajá. Sabemos que también pueden alterar la neurotransmisión, que son estos químicos que están en un balance en nuestro organismo y que nos permiten desde experimentar emociones o funcionar cognitivamente de manera muy activa. Y también sabemos de que cosas como el encierro y estar sentado a propósito de la pandemia generan que el cerebro empieza a estar más inactivo, y eso también puede tener un efecto, ¿ya? O sea, hay varias variables que tienen que ver con el sistema nervioso central que se daña. También hay variables periféricas que tienen que ver con la experiencia de dolor. Las personas después de COVID pueden sentir dolor o pérdida de fuerza en su musculatura, y eso también puede contribuir. Y hay factores psicológicos, como por ejemplo estrés, ¿cierto?, depresión, ansiedad, estrés postraumático, que tienen que ver también con la situación de sobrecarga, de encierro, de incertidumbre. Todos esos elementos pueden contribuir a este fenómeno de la fatiga post-COVID. Simplemente para mostrarles un poco esta idea del sistema nervioso central, que es del cerebro, para que ustedes tengan una idea muy concreta. Esta es una imagen del cerebro y de la actividad del cerebro. El cerebro cuando funciona quema azúcar, ¿cierto? Y esa actividad la podemos ver con algunas imágenes, ¿cierto? Cómo está trabajando. Y lo que se ha visto es que al parecer algunas partes del cerebro que tienen que ver con como la energía, con la capacidad de motivar y dirigir, ¿cierto?, sentirnos activos, están menos activas en personas que han sufrido COVID. Como que si se perdiera la activación de algunas áreas que tienen que ver con esa capacidad. Entonces hay evidencia que al parecer el cerebro se afecta de manera bastante sensible a este virus, hasta donde hemos entendido por ahora. Y como les comenté, el cuidado de las personas también, o el pasar por UCI, es algo que puede generar dificultades como la fatiga, como un síntoma central. Ahora, es importante diferenciar de que las personas pueden tener fatiga, pero que también pueden tener otras cosas, ¿ya? Y eso es súper importante. La fatiga puede ser una consecuencia simplemente del estrés, ¿ya?, de estar en una situación estresante, familiar, laboral, etc. Entonces eso es algo que hay que distinguir. También el estrés puede generar problemas del ciclo del sueño, y eso también puede generar una disminución o alteración de la energía del organismo, ¿cierto? Porque cuando hay problemas de sueño, eso también hay que chequearlo.
El COVID genera, sabemos nosotros, problemas cognitivos. Las personas se quejan de problemas de atención, de problemas de memoria, de problemas de planificación, ¿ya? Cuando las personas tienen esos problemas, su cerebro funciona de manera más lenta, más desordenada, menos eficiente. Y eso genera una experiencia también de fatiga, de cansancio, como si ustedes fueran un auto con menos caballos de fuerza, ¿ok? Entonces también hay que chequear efectivamente que no hayan problemas cognitivos. Y por último, la depresión. La depresión, uno de los síntomas de las depresiones es el cansancio, ¿cierto? La poca motivación, pero ahí el factor que está a la base es un factor anímico, ¿cierto? No un factor de un problema al sistema nervioso central por el virus. Entonces, habría que chequear esto si ustedes están experimentando estas dificultades por algún profesional. Y entremos un poco a hablar en la rehabilitación. ¿Cómo se rehabilita o cómo nosotros podemos abordar el problema de la fatiga? Simplemente señalar de que las orientaciones que el ministerio ha dado, en general, han tendido a enfatizar mucho la capacidad motora, ¿ya? La capacidad aeróbica, la capacidad motora, la capacidad respiratoria, que inciden en la fatiga más bien física, básicamente acondicionar a las personas para que vuelvan a funcionar. Pero sabemos menos de lo cognitivo o de lo mental. Y de eso me gustaría profundizar un poquito más. Hay bastante consenso desde distintos países en que hay intervenciones que podrían ser útiles para abordar la fatiga o el cansancio mental post-COVID. Lo primero tiene que ver con informar y educar, ¿ya? Esto obviamente es una labor no solo a nivel de las sobrevivientes, sino que también, ¿cierto? Los profesionales de la salud deberían de alguna manera conocer de que la fatiga y la fatiga crónica puede ser un síntoma de los sobrevivientes de COVID, ¿ya? ¿Y por qué? Porque al saber eso, entonces, cuando las personas acuden a los consultorios, ¿cierto? O acuden a los hospitales o a las clínicas, consideran esa variable como una posibilidad, ¿ya? Y pueden hacer estos diagnósticos, diferenciar entre si es un síntoma del COVID o ¿cierto? Del COVID prolongado u otra cosa que podría estar interfiriendo. También es importante educar a la comunidad en general. ¿Y por qué es importante? Porque hay mucho malentendido respecto a la fatiga. A veces familiares o amigos pueden pensar de que la persona no le pone cierto de su parte, que está muy cansada, que no está motivada, y no entienden de que esto puede ser una consecuencia directa de este virus, ¿ya? Yo ahí lo que les muestro en la página es una guía para manejar la fatiga que se diseñó años atrás y nosotros la tradujimos al español, que no está diseñada especialmente para personas con sobrevivientes de COVID, pero que hace observaciones bastante estándar, o sea, sugerencias muy estándar, muy comunes que podrían ser aplicadas a sobrevivientes de COVID también. Es una guía que se hizo para personas con lesión cerebral, que tienen fatiga por otras causas, pero hay una serie de sugerencias respecto a cómo manejar la fatiga, optimizar la energía, entender por qué se generan estos problemas que podrían ustedes mirar. Ahí yo dejo un link que es de una página web que hay sobre lesión cerebral que se llama Cerebros, con S, que ustedes pueden entrar y van a encontrar ahí una pestañita en rehabilitación que habla de fatiga. Entonces, informarse, educar. Un segundo punto, si ustedes experimentan fatiga mental, tiene que ver con aprender qué gatilla la fatiga mental, ¿ya? ¿Qué situaciones la gatilla? ¿En qué situaciones usted siente que, por ejemplo, la batería se le gasta más fácil? ¿Qué cosas le sirven a usted para recuperarse, para recargar las baterías? ¿Qué cosas no le sirven para hacer eso? ¿O empeoran? ¿Ya? En general, una de las indicaciones que se hace para las personas que sufren de fatiga tiene que ver con evaluar gatillantes de fatiga, situaciones, tareas que gatillan más fatiga menos que otras. Y se sugiere llevar un diario de un par de semanas donde se vaya registrando las actividades del día a día y así como el nivel de la batería. Y en base a eso uno puede empezar a darse cuenta de que hay ciertas tareas o circunstancias que pueden ser más demandantes para las personas que otras. Y entonces la persona puede empezar a organizarse y a tomar decisiones respecto a cómo optimizar su energía y cómo dejar su energía para lo más importante. Entonces,
generar estos diarios y aprender qué gatilla y qué mantiene o que empeora o que mejora la fatiga es un punto así central en el trabajo y tratamiento, como un nivel más diagnóstico. También se recomienda mucho la higiene del sueño, que tiene que ver con restablecer rutinas de sueño adecuadas, como hora de acostarse, consumo de alimentos que no deberían realizarse antes de acostarse, ¿cierto? Lo clásico que se nos enseña de no ver televisión antes de dormir, limitar las siestas durante el día. ¿Por qué? Porque sabemos de que si la persona tiene un buen ciclo de sueño, eso genera un descanso en el organismo y una mejor capacidad cognitiva al otro día. Algo que no es tan común, que no se suele señalar, pero que a muchas personas le funciona, tiene que ver con generar estrategias para manejar la fatiga y funcionar de manera adecuada en el día a día. En general hay 4 claves que se suelen dar, que son las 4 P más una D, así le llamamos nosotros. La primera es la P de pausa, que tiene que ver con que si uno experimenta fatiga mental y experimenta que es cierto, la cabeza de alguna manera no permite funcionar y reaccionar de la misma manera que antes, se cansa más rápido, etc. Una indicación importante tiene que ver con generar el hábito también de la pausa, ¿cierto? Que de disminuir la velocidad y entender de que quizás no se puede funcionar como se funcionaba antes, y que hay que andar un poco como estar en rodaje por un buen tiempo, hasta recuperar o acercarse al nivel previo. Y eso tiene que ver con un tema de expectativas, ¿cierto? Con no pensar de que se va a funcionar como antes y de alguna manera ajustarse a la velocidad en la que la persona se encuentra en ese momento. Y ir progresivamente exigiendo hasta que ya la capacidad empieza a ser más similar a antes del COVID. Planificar es una muy buena manera de administrar la energía, la energía, ¿cierto? La energía es como un bowl de fichas, por eso a ustedes yo les pongo ahí una ficha. La energía es limitada, entonces por lo tanto no podemos desperdigarla en lo que queramos, ¿cierto? Tenemos que distribuirla. Hay cosas más importantes, hay cosas menos importantes, entonces si uno tiene fatiga crónica mental, uno debería poner las fichas con la mayor cantidad en lo que es relevante del día a día. Se ha visto también que personas que sufren de fatiga experimentan un fenómeno que se llama sobreexigencia y explosión. Eso significa básicamente que la gente hace algo muy intenso en un día y después pasa con un periodo de fatiga que no se recupera por horas o días, ¿ya? Entonces se sugiere evitar periodos de sobreexigencia, ¿ya? Específicamente. Por eso planificar lo importante que hay que hacer. Priorizar para distribuir la energía en lo que es relevante y lo que no, y delegar, ¿ya? Si educamos a los demás pueden entender de que uno no es capaz de hacerse cargo de todas las cosas y que necesita por un tiempo ayuda, y eso permitiría economizar la energía también, ¿ya? Y cambiar hábitos, elegir cosas que pueden ser menos gastadoras de energía que otras. Por ejemplo, ir al mall es súper gastador de energía, o estar con mucha gente hablando al mismo tiempo en una reunión social puede ser muy gastador de energía mental, etc. Hay recomendaciones que se hacen también para recuperar energía. Hay personas que les funciona, por ejemplo, instalar una pequeña siesta, ¿cierto? En la rutina diaria, a la misma hora. Utilizar técnicas de relajación también que tiene que ver porque eso se ha visto que es útil, sobre todo para facilitar ciclos óptimos de sueño. La actividad física se ha visto que también facilita los ciclos positivos de sueño y también la recuperación de energía, aunque parezca paradójico, como que uno se cansara más por eso. Se sugiere también alternar entre actividad física y mental. Si ustedes trabajan o están en algo que es muy mental, muy de escritorio, ¿cierto? Se sugiere hacer periodos donde sea actividad mental, después moverse a una actividad física y moverse de nuevo de vuelta a lo mental, ¿ya? Es decir, como cambiarse de nivel respecto al tipo de actividad que uno realiza. También se sugiere de pronto alternar estar solo o estar con gente, sobre todo para las personas donde la fatiga mental aparece en situaciones con mucho estímulo, ¿cierto? Sobre todo en situaciones sociales, puede ser importante, y delegar y priorizar. Ahora, ¿cuándo consultar? ¿Ya? Porque nosotros esperaríamos de que la fatiga con cierto manejo y educación podría manejarse bien, adecuadamente, pero se ha indicado de que las personas deberían consultar si los niveles de fatiga se mantienen y empeoran en el tiempo, es decir, si después de un mes se continúa con estos niveles de fatiga, ¿ya?
y por lo tanto se empieza a transformar en un problema para poder sostener actividades de la vida diaria. Especialmente si se acompañan de problemas cognitivos, debería eso ser evaluado, ¿cierto? Debería ser evaluado estos problemas de memoria, problemas atencionales, ¿cierto? Y cómo eso está interfiriendo en la capacidad de usar la cabeza, ¿ya? Y en base a eso se pueden determinar estrategias y sugerencias para la persona para manejar esas dificultades o para estimular esa capacidad, ¿ya? Estimular esa capacidad cognitiva. Y también, si se sospecha que hay elementos de depresión sumados a esto, eso también debería llevar a consultar, ¿ya? Baja de ánimo, ¿cierto? Disminución de autoestima, pérdida de apetito, pérdida de deseo sexual, ¿cierto? Clásicos marcadores de depresión, como que la persona empieza a perder la capacidad de disfrutar de la vida, eso debería también llevar a consultar. Ahora, ¿a quién consultamos? En general, debería consultar a cualquier persona o profesional de la salud, ¿cierto? Cercano de la salud primaria, por ejemplo, que deberían estar informados respecto a que esta es una consecuencia y podrían ayudar a derivar o a encontrar el profesional más adecuado. Ahora, si pudiéramos elegir entre los profesionales que más quizás nos podrían ayudar en esto, yo diría que los fisiatras o son doctores en rehabilitación serían claves porque ellos entienden las consecuencias de patologías como el COVID, cómo impactan en la vida diaria y entienden lo que implica la recuperación, ¿ya? Entonces el fisiatra sería como un agente clave en poder rehabilitarse de estas dificultades. Los neuropsicólogos clínicos, como mi profesión, somos expertos en hacer esta evaluación de los problemas cognitivos, ¿ya? Y en ayudarle a las personas a manejar y disminuir estos problemas cognitivos de la vida diaria, sobre todo cuando estos temas cognitivos generan cansancio mental, generan problemas mentales. Y por último, si hay temas anímicos, obviamente habría que consultar a un psiquiatra que de alguna manera también tuviera esta capacidad de detectar qué puede ser psicológico, psiquiátrico o una consecuencia directa del COVID. Con eso yo voy cerrando. Les dejo acá la dirección de nuestra unidad donde trabajamos. Cualquiera de ustedes, si siente que tiene problemas cognitivos o neuropsicológicos, de atención, de memoria, que siente que su cabeza no funciona como antes, nosotros aquí tenemos la unidad de neuropsicología clínica que se especializa en temas como eso. Pueden contactarnos, pueden consultar en una unidad de alguna manera que da servicio a la comunidad a muy bajo costo porque pretende ofrecer estos servicios que son inexistentes en la red de salud en general, son muy especializados, pero hay muy pocos neuropsicólogos clínicos. Así que le dejo ahí el link, nos pueden contactar si quieren una opinión, si están preocupados por algo. Y eso, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Cristian, gracias también por el dato, lo vamos a compartir ahí en las redes sociales para que aquellos que se han conectado y estén interesados, ¿cierto?, en ingresar a este link lo puedan encontrar ahí. Cristian, algunas preguntas que nos han llegado, nos consultan las personas post-COVID que sean más propensos a tener cansancio mental. ¿También se da en pacientes con COVID prolongado? El COVID prolongado es un concepto que se acuñó para determinar ciertos síntomas que persisten en el tiempo, ¿ya? Más de lo que uno esperaría, que es cierto que son algunas semanas y empiezan a desaparecer y la persona se recupera y como que vuelve a funcionar normalmente. El COVID prolongado es eso. Y uno de esos síntomas es la fatiga mental. Es un síntoma clave, así como que las personas reportan experimentar. ¿La exigencia física, ejercicios, también influyen en la fatiga mental? Es un poco lo que conversaba hace un tiempo en la presentación, que una de las sugerencias para manejar la fatiga mental tiene que ver con mantenerse físicamente activo, ¿ya? El ejercicio físico tiene una función activadora cerebral, y el ejercicio físico irriga el cerebro, por ponerlo bien gruesamente, y ese aumento de flujo de alguna manera genera un nivel de activación.
El ejercicio físico también genera cambio a nivel de los neurotransmisores de las personas, haciéndolos sentirse, ¿cierto?, más positivos. Por lo tanto, es recomendable. Ahora, ¿cuánto ejercicio físico? Obviamente eso va a depender de las capacidades de la persona. Porque por otro lado, las personas sobrevivientes de COVID también tienen restricciones en el ejercicio físico en cuanto que su tolerancia aeróbica a veces se compromete, y eso también es parte de la rehabilitación, que tiene que ver con ser capaces de realizar cada vez más ejercicio. Entonces yo diría, sí se recomienda, pero en un nivel que esté de acuerdo como en las capacidades de la persona. Otra pregunta que nos llega dice, ¿cómo manejar la ansiedad o la angustia para evitar la fatiga? ¿Alguna recomendación práctica? Súper buena pregunta. Yo diría, uno, entender qué cosas generan la fatiga. En cada persona, aunque ustedes no lo crean, los gatillantes de la fatiga son muy distintos, ¿ya? Entonces, la persona debería hacer el ejercicio de llevar un diario de fatiga con el objetivo de investigar qué es lo que le da más fatiga, qué son las situaciones más complicadas que le generan este problema. Cuando eso se identifica, lo que eso permite es que uno empieza a poder desarrollar un plan. Por ejemplo, si a mí me generan fatiga el trabajar por mucho rato, entonces yo puedo generar un plan para abordar mi trabajo, o sea, puedo trabajar en periodos de tiempo más cortos, ¿cierto? Tener periodos de descanso. ¿A dónde voy con esto? Que muchas personas, la angustia que experimentan tiene que ver porque no controlan lo que les está ocurriendo. Y el poder entender qué causa la fatiga, cuáles son los gatillantes, permite generar un plan, una estrategia y permite controlar lo que me está ocurriendo. ¿Ya? Esa es como la recomendación más importante, que las personas vuelvan a sentirse en control. ¿Ya? Y eso, entonces pueden usarse algunas de estas estrategias que yo les señalé. Hay otras cosas que también se pueden realizar, que pueden tener que ver con algunos ejercicios, ¿cierto?, de relajación, que tienen que ver con directamente tratar de manejar la ansiedad, por ejemplo. O sea, se puede también hacer intervenciones para solo manejar la ansiedad. Si la ansiedad es muy inhabilitadora, ¿cierto? Ahí quizá habría que consultar con un especialista. Hay medicaciones que a veces pueden ayudar a disminuir o bajar un poquito los decibeles de la ansiedad. No sé si eso yo diría. Perfecto. Otra pregunta que nos llega, Cristian, es, lo vimos al final casi de tu presentación que tenía que ver con los síntomas cognitivos. ¿Cuál de esos síntomas cognitivos es el más común que se ve en las personas post-COVID? Hay como dos grandes poblaciones, yo diría. En general, están las poblaciones no, a ver, respondo de nuevo. Yo diría que los síntomas más comunes son problemas de atención, donde la persona se siente que su capacidad de concentrarse está disminuida, que su mente está más distráctil, o que su mente como que empieza a divagar, a irse de un lado para otro. O que, por ejemplo, cuando quiere concentrarse por un periodo de tiempo, se cansa más fácilmente. Problemas de memoria, como por ejemplo, olvidar cosas que tienen que hacer, olvidar cosas que han pasado recientemente, pero por ejemplo, tener súper claro información antes del COVID, de su vida, de su infancia, de su familia, así como dificultades de la memoria, pero como con cosas más recientes, ¿ya? Y por otro lado, problemas ejecutivos, que tienen que ver como con sentirse como con la cabeza desordenada, como de que uno empieza a hacer algo y después se desconcentra y se pone a hacer otra cosa. Esos son como los tres tipos de problemas que se han pesquisado más comunes. Si además la persona ha requerido hospitalización, y parte de esa hospitalización, por ejemplo, que esto es muy común en las personas más adultas mayores, ha generado un cuadro que se llama un delirium, que significa de que, ¿cierto?, la persona de alguna manera experimenta desorientación, desajustes conductuales cuando está hospitalizada. Esas personas especialmente son súper vulnerables a presentar posteriormente problemas cognitivos, ¿ya?
Y de hecho, lo que se ha visto, que ese grupito pequeño incluso presenta como un declive, una disminución de su capacidad funcional mucho más mayor, ¿ya? Mucho más mayor. ¿Ah? Que es como un gran problema a las personas que presentan esos cuadros al pasar por las UCI. Y Cristian, lo último, sabemos, ¿cierto?, que el personal de salud también es, digamos, un público que se ha visto también afectado por todo, digamos, el tema de atender a los pacientes, la sobrecarga laboral. ¿Qué consejo podríamos darle, cierto, a los equipos de salud que también han sido, cierto, que han estado cansados y fatigados durante esta pandemia en relación al cuidado, cierto, de su salud mental? ¿O algo más que quieras agregar para ir cerrando tu presentación? O sea, yo no soy, no tengo mucha formación en equipos de salud y salud mental. Lo señalo porque hay colegas que ese es su trabajo, que se dedican al cuidado de los equipos de salud. Así que ahí estaría dando una opinión así muy personal y poco informada. Me imagino que hay cosas concretas que tienen que ver con, y que también son difíciles porque tienen que ver con la sobrecarga, y eso no depende mucho de ello. Creo que existen algunas experiencias como de que los equipos puedan tener espacios de conversar, espacios de alguna manera de poder hablar de los estresores que tienen, de gestionar un poco como esa intensidad de emociones, ¿cierto?, que están teniendo que ellos lidiar y que de alguna manera ellos están, como están ahí en harta urgencia, no la procesan. No sé mucho más que eso. Ahora, ¿con qué yo cerraría? Yo cerraría señalando de que se nos viene un desafío muy grande. Señalaría de que, en mi opinión, gran parte de las iniciativas que tenemos ya instaladas del gobierno tienen que ver con ayudar en la rehabilitación de los sobrevivientes de COVID como a un nivel más bien motor, cierto, aeróbico, funcional bien básico, pero que este tema del que hablamos hoy día de la fatiga, junto a todos los temas cognitivos, no han tenido tanto, no han sido muy destacados como una consecuencia, a pesar de que los datos están mostrando que son un problema que se va a mantener y que va a aparecer porque son prevalentes. O sea, en un porcentaje importante aparecen y los sobrevivientes los reportan. Y lo que además sabemos, ya pensando incluso en antecedentes que tenemos de otras patologías, es que es muy probable que sean estos los problemas que van a generar dificultades de reinserción a largo plazo. Reinserción laboral, reinserción educacional, donde las personas van a tener dificultades en retomar sus actividades previas. Entonces, va a ser muy importante que podamos nosotros como país entender estas dificultades, levantar datos de cuáles son los problemas que la gente tiene y generar programas de rehabilitación que también se hagan cargo de estas dificultades, que son mucho más invisibles, que pasan más piola y son menos entendidas, pero que generan un impacto en la vida diaria súper grande. Perfecto, Cristian. Agradecemos nuevamente tu presentación, muy clara, muy precisa. Felicitaciones a ti también. Antes de cerrar con esto te despedimos, Cristian, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por la información tan relevante que nos has entregado. Queremos agradecer a todos a quienes se han conectado en esta charla y en las anteriores, ¿cierto?, de este ciclo. Esperamos que haya sido un aporte para quienes han debido enfrentar, ¿cierto?, y rehabilitarse de las secuelas de COVID-19. A todos ustedes, desde Hospital Digital, les enviamos un abrazo con mucha energía para su pronta recuperación. Queremos enviar también un agradecimiento especial a la doctora Marianela Ríos del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad del MISAL, que ha sido nuestra principal colaboradora en la organización de este ciclo. Por último, les comento que todas las charlas de este ciclo se encuentran en nuestro canal de YouTube, cuyo link se está desplegando en pantalla, y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales para conocer las próximas charlas de Hospital Digital. Gracias nuevamente y muchas gracias, Cristian, y hasta luego.